Hoy hablaremos sobre deuda externa. La deuda externa se refiere al conjunto de obligaciones que tiene un país con respecto a otros países, por lo que corresponde al total de deuda pública contratada por el Estado y sus instituciones y la deuda privada contratada por empresas y familias de un país que se encuentran en manos de acreedores extranjeros. Estos pueden ser particulares, instituciones financieras o gobiernos. Entre los principales motivos para endeudarse con el extranjero se encuentra, en primer lugar, el hacer frente a grandes infraestructuras necesarias para el desarrollo del país, como por ejemplo la creación de puentes o carreteras. Como segundo punto, tenemos afrontar los gastos necesarios derivados tras un desastre natural. Sin embargo, también se dan casos en los que un país debe endeudarse debido a periodos de crisis o también para salir de una situación desfavorable derivada de la mala gestión de gobiernos antecesores. No obstante, en este último caso, la deuda no genera riqueza y se deben pagar sus intereses, lo que resulta perjudicial para el país y solamente lo encierra en un círculo vicioso. Tenemos también lo que es la clasificación de la deuda externa. De acuerdo a quien la contrae, puede ser deuda pública o privada. De acuerdo al tipo de moneda, puede ser con moneda nacional o moneda extranjera. Por el tipo de interés fijo o interés variable. También tenemos por el plazo, que puede ser a corto plazo o a largo plazo. Y los medios por los que se hace efectiva, que pueden ser bonos, letras o entre otros. Al hablar de deuda externa es necesario hablar sobre los organismos internacionales que otorgan este tipo de préstamos. Aquí tenemos lo que es el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, el BM, que se refiere al Banco Mundial, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y el BIRF, que es el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Pues bien, como un preámbulo de la deuda externa, también es importante hablar sobre la deuda externa ecuatoriana. Debemos conocer que la deuda externa ecuatoriana en un periodo de 20 años, en lo que fue del 2000 al 2020, esta deuda pasó de 11.000 millones a cerca de 68.000 millones en términos absolutos. Esto significa un crecimiento del 568%. Pero en términos del PIB, disminuyó del 61,9 al 60,8%. Es decir, el país retornó al techo de hace 20 años, lo que quiere decir que se crece en deuda, pero el bienestar del ecuatoriano no crece en igual magnitud. A corte del 30 de noviembre del 2024, la deuda tuvo un crecimiento interanual de 8,8%. El monto en el mismo mes del 2023 fue de 76.185,5 millones de dólares. Al hablar de deuda externa en el Ecuador, es importante hablar de ciertos hitos del endeudamiento. Tenemos así, en 1982, lo que es la sucretización, que de 1.650 millones se convirtieron en 7.500 millones. En 1994 podemos hablar sobre los bonos Brady. Son papeles de deuda anteriores por bonos Brady con mejores plazos y condiciones, al mismo tiempo que se disminuye el valor nominal de la deuda en unos 1.500 millones. En el 2000 hablamos de los bonos Global 2012-30. Se reduce 2.500 millones de dólares del monto nominal, lo que representa un ahorro de hasta 1.000 millones de dólares. En el 2009 se da lo que es el cese de pagos, es decir, un 70% de los bonos y su recompra por parte del gobierno. En el 2009 sucede la deuda con China y la preventa petrolera. 2 años de plazo, 100% con garantía petrolera a un 7% de interés.
En el 2013 ocurre un crecimiento de la deuda en pleno boom petrolero, algo que no es muy lógico. En el 2014, la emisión de bonos, 2.000 millones al 8% de interés y con 10 años plazo. Entre 2018 y 2020, la deuda por bonos alcanza los 18.000 millones de deuda a 10 años plazos y al 11% de interés, con una última emisión de 1.000 millones de dólares al 10,7% de interés. En esta línea de tiempo es importante identificar el cambio de metodología del cálculo en la deuda externa en el régimen de Correa, en el cual se consolidó la deuda en 2016. Es decir, que aquí no se toma en cuenta la deuda interna con los GATT o entre entidades públicas. Además, se deja de reconocer la deuda con el IES y sobre todo las figuras de preventa de petróleo. Correa lo hizo y Moreno repitió este proceso en 2018, con lo que consiguió bajar el techo de deuda hasta colocarlo en menos del 40% del Producto Interno Bruto. Toda deuda tiene sus particularidades. Para el caso del Ecuador tenemos las siguientes. Primero, la deuda externa pública. Es la que contrae el gobierno del Ecuador, ya sea con la banca internacional, entidades de crédito como el FMI, el BID, el BM o el BIR, o directamente con países como el Club de París o en este caso, como todos lo conocemos, con China. Como segundo punto tenemos la deuda pública interna. El gobierno pide o retiene fondos de actores nacionales como el Banco Central, el IES y la Corporación Financiera Nacional, o privados tenedores de bonos u otros papeles fiduciarios. Como tercer punto tenemos la deuda privada, que es la asumida por actores privados de la economía, pero que se registra como indicadores macroeconómicos. Este segmento de deuda fue sucretizada en 1982 y licuada con la dolarización que ocurrió en 1999. La deuda externa y la deuda interna constituyen la deuda pública y es la que se relaciona con el tope constitucional del 40% del Producto Interno Bruto. Entre las medidas que el gobierno actual ha implementado para gestionar la deuda externa, tenemos lo que es la conversión de deuda por naturaleza, donde el banco Credit Suisse International compró bonos soberanos de Ecuador. Los ahorros se destinaron a la protección de la flora y fauna de las Islas Galápagos. También tenemos un plan de reducción de deuda. Entre las cosas que aquí se han implementado es incrementar el plazo promedio ponderado, reducir la tasa de interés promedio ponderada, desconcentrar los vencimientos en los años 2025 y 2026 y reducir el servicio de la deuda. También existen la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. El gobierno analiza nuevas fuentes de ingresos que permitan disminuir la dependencia de las fuentes de deuda pública. Es decir, que podamos autogestionar nuestros gastos para bajar lo que es la deuda externa con los organismos internacionales.